Bueno, y un tema súper controversial, pero hay que tocar, porque es un tema que nos compete como a los niños, niñas, adolescentes de México, y aparte es un tema en donde los adultos estamos muy inmiscuidos, hablando del tema en mesas de conversación, hasta en el Congreso. Lo vimos esta semana con la diputada del PAN, América Rangel, cuando irrumpieron también ahí violentamente algunas personas, y es la iniciativa de ley para niños trans, ¿no? Que si se aplica esto a menores de edad o no, estamos hablando de cirugías, cambios hormonales, etc. Es un tema muy delicado y yo sí creo que en este punto voy a abrir un poquito en cuestión de que en Estados Unidos, que llevan un poco más de la delantera en esta cuestión de temas, ya está comprobado que a menores de edad, cuando se les hacen estos tratamientos y este tipo de cambios de sexo, muchas veces, y la mayoría de las veces, no tengo el porcentaje, porque no está el porcentaje per se detallado, pero no necesariamente tuvo que ser un cambio de sexo, sino que estaban buscando la identidad. El niño estaba buscando su identidad y se le fue llevando por un camino en donde al final fue el cambio de sexo y al final se arrepiente. Hay varios casos, los invito a leer, hay muchos artículos en The Atlantic, unos artículos que están hechos súper investigados, en donde se hablan de primeras personas, en donde niños que se querían cambiar de sexo dijeron, ya que estaban ahí a punto de la operación, después de un tratamiento de años, siempre no era eso. Entonces, ahí dejo la conversación, vamos a abrir la conversación controversial o no, pero vamos a tocarlo. Sofía, ¿tú qué opinas? Es un tema muy difícil y creo que sí, nos estamos metiendo también a casos individuales que merecerían verse individualmente, pero desgraciadamente, por ejemplo, en la ley pues tiene que abordarnos a todos. Y yo sí creo que por un lado dicen que si se empieza el tratamiento a una edad temprana, entonces no es tan traumático porque no se desecha la pubertad, de los cambios que suceden naturalmente en la pubertad, en un hombre o en una mujer, y entonces se les gana y entonces se hace más natural y mejor. Ese es por un lado. Por otro lado es en qué ley se le permite a un niño decidir su propia vida. La verdad es que no hay muchas, no votan, o sea, ¿por qué? Porque todavía están en formación. Yo me acuerdo que hablaba con mis hijos de niños y les decía, no te hagas tatuajes nunca, porque imagínate si te hicieras un tatuaje ahorita y te harías de Pokémon, ¿no? O sea, cambia tanto. O de la novia. No eres, ¿no? Sí, no eres la misma sí. Hoy que serás en 10 años. Totalmente. Y eso es un constante en la vida. Pero, por otro lado, bueno, pues es controversial porque están estas dos razones. Que se esperaran a la adultez, pues para mí sería lógico también, pero yo no tengo el conocido, o sea, un caso en el que yo diga, este niño es niña desde que nació. No lo sé. Entonces, es muy difícil legislar así y es muy difícil opinar. A ver, tú, mira, la tripa me mueve para los dos lados, ¿cómo no? Me encanta, Sofía, tu última parte porque tiene que ver con la empatía. Cuando dices no conozco un caso cercano, que esta parte de cómo de lo individual pasamos a hacer leyes generales también tiene ciertas complicaciones y lo compartirás conmigo, Lore, porque no siempre es una constante en una sociedad. Sin embargo, una vez que tienes un caso, hay que confrontar una realidad, que es que hoy sí tenemos infancias que en esa libertad, que crecen en este encuentro con su orientación sexual, sí es importante escucharles, entender sus motivos y razones, su contexto social y familiar,
y considerarlo entonces para hacer estas generalidades. Obviamente, no todo mundo va a ser, no todo mundo que exige el derecho va a ser beneficiario del derecho, beneficiaria del derecho, pero el Estado de Derecho, fuera de nuestra moral y nuestra religión, tiene que poner esas bases porque también es importante, porque si no lo discutimos y si no llegamos a ciertas conclusiones legales, lo único que pasa es que va a seguir sucediendo, pero sin un marco regulatorio que nos permita tener criterio en cada caso y que además permita a las familias tomar decisiones que son importantes para sus hijos e hijas e hijes, porque también hay que decirlo así. Entonces, una vez que tú estableces esto, lo más importante después de la empatía para mí es el diálogo. Y el diálogo de ida y vuelta en donde podemos entender estos casos, en donde podemos también asumir una responsabilidad como sociedad, porque obviamente cuando tú estás creciendo y estás en esta formación, puedes tener un montón de preguntas que lo que más esperarías de las y los adultos es que te acompañen en un proceso que debe ser no solamente clínico-médico, sino también de acompañamiento psicológico. Emocional. Pero vivimos también en una sociedad con muchas ignorancias y muchas ausencias de esos acompañamientos, de esos criterios, de esa información que es importante y trascendental para alguien que va a tomar una decisión tan determinante para sus siguientes años de vida. Entonces, para mí, en el marco de defender los derechos y libertades de las personas, es solamente tener esa empatía, esa parte de diálogo para entender también esas realidades, hacer nuestro marco jurídico en la perspectiva de dejando a un lado situaciones morales y religiosas, más bien lo que diga el Estado de Derecho, y por último, sí decir abiertamente que al final del día tiene que ser un país de libertades, porque esa es nuestra primera defensa, ¿no? Pero que obviamente con criterio, con acompañamiento, y ahí sí nos tenemos que hacer responsables como sociedad. Pero tú sientes que la irrupción en el Congreso, o sea, fue de una forma, pues se tornó violenta. O sea, sí. Esa es la respuesta, lo que tú estás diciendo, o sea, es la defensoría que necesitamos para decir, tengo libertad de elegir y de escoger lo que, o sea, no sé, porque aparte estás hablando por los niños. Mira, te lo quiero responder porque yo he estado en los dos lados. O sea, yo he sido activista y he ido, ¿verdad? Tengo, digamos, como las dos versiones de mí misma. Por eso te lo pregunto. Y yo te voy a decir, ¿cuándo hay violencia? Cuando no hay diálogo. Okay. Cuando no hay capacidad de escuchar y de hablar en esa reciprocidad. Cuando ya estás desesperada. Tú lo decías, Sofía, no me acuerdo cómo lo decías, si nos repites esta frase maravillosa de cómo te trato, ¿no? Hablamos el vocabulario, como en el vocabulario que nos ha enseñado la vida, ¿no? Eso. Entonces, en el momento en que las y los legisladores nos cerramos a entender esos puntos de vista, ¿sabes? Es como, un buen punto. Ay, como que te enciendes porque dices, no quieres hablar, pues quieres decidir sin tomar mi contexto, mi realidad, mis intereses en cuenta. Bueno, pues mi única herramienta, el legislador tiene un poder de privilegio, tiene un dedito, tiene un botón y tiene un criterio para tomar decisiones y tiene voz, pero el que está del otro lado, cuando yo he estado del otro lado, no tienes ese privilegio. Tú, lo único es tu cuerpo. Verbalizas y con tu cuerpo emites una expresión de negación o de una ausencia de ese diálogo. No lo quiero justificar porque sí es violencia. O sea, también hay que ponerle nombre y apellido. La violencia es violencia aquí en China, pero sí es una ruptura de ese diálogo. Estamos hablando de un grupo que es una minoría históricamente discriminada. También. Entonces, la historia que ellos tienen de puertas cerradas, de discriminación, de que nadie los escucha, no ha sido fácil. Entonces, puedes llegar a entender, pero no necesariamente compartir su desesperación y su manifestación no pacífica. Sí. Pero tenemos que entender en el quehacer legislativo, diputados, senadores, una iniciativa de ley es una idea de alguien. Para la gente que no está muy familiarizada con el proceso, cada vez que alguien pone una iniciativa, ya sea diputado o ciudadano, es una idea. A ver, yo tengo la idea de hacer este proyecto. No quiere decir que se va a hacer. No quiere decir que se va a aprobar. Y a partir de la presentación de esas iniciativas, lo que siguen
son los diálogos. Porque entonces convocas a mesas de trabajo y traes a expertos y entonces traes a las dos partes, los que Porque están a ahorita favor lo y los único que que hay están de en niños contra. es el cambio de nombre, según yo, ¿no? Sí. Lo único que hay como ley de identidad, ¿no? Sí, entonces la iniciativa de ley es un punto de partida, es un saque. Entonces, si las dos partes, los que están a favor y los que están en contra, quieren imponer su postura, tienen que abrirse al diálogo. Porque también es un tema, en el quehacer legislativo, pues es un tema de álgebra. ¿Tienes los votos o no tienes los votos? Y hay temas que se proponen, iniciativas que se proponen y pasa a la congeladora y luego ya. Entonces digo yo, ¿cuál es la necesidad de poner las cosas a un punto de ebullición cuando es solo una iniciativa? Es una iniciativa, eso no quiere decir que ya vaya a ser ley. Y obviamente, al ser un tema álgido, pues empieza la preocupación, trasciende el tema, se hace nacional, hay otros estados donde están preocupados y gente que también desconoce, que piensa que es el Congreso de Ciudad de México y piensan que es el Congreso de la Unión, y piensan que ya va a ser algo en todo el país y hay particularidades. Yo no me quiero meter específicamente al fondo de la iniciativa, sino más bien explicar el proceso. Es una iniciativa. Vayan y platiquen y ábranse todos al diálogo, porque como decía Indira ahorita, el legislador tiene el privilegio de la voz, pero aparte del voto. La gente tiene el privilegio o solo la ventaja de la voz. Cuando ellos quieren imponer un tema en la agenda, pues es donde los activistas, sobre todo que siempre son los grandes impulsores de esto, pues tratan de que su voz se magnifique y que su voz haga más eco, más ruido. Y se vale. Lo que no se vale en este país es discriminar las ideas de alguien. Y ahorita, como Entonces, dices, hay que escuchar. La agenda es el trending topic, ¿no? El trending topic famoso que se pone y que no. Entonces, como se hace el trending topic, la diputada se hace esa conversación que sale de lo superficial. Porque a lo mejor, como dices tú, pues es una iniciativa de una persona, o sea, bueno, de esa bancada, a lo mejor, pero me explico, o sea, se magnifica de una forma en donde todo el mundo ya opina de la ignorancia porque no se sabe bien qué fue lo que se dijo, qué se está haciendo, ¿no? Y creo que hay temas, No, es que este tema es muy delicado a nivel mundial. Aún en los países en que está muy avanzado, el tema está a nivel casi violencia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, tenemos a J.K. Rowling, que ahorita está, hasta los fans de toda su vida se fueron en contra porque algo manifestó. Y no se arrepiente, además, el otro día vi, y no se arrepiente de haberlo dicho. No me acuerdo qué dijo y no me voy a poner aquí a repetir algo que después nos linchen o algo. Entonces, creo que sí, tienes razón esto que dijiste. Esta mujer dice ahorita es un tema, lo voy a sacar aquí antes de que saque alguien más alguna Populismo otra cosa, legislativo, ¿no? se llama. Pero es su derecho de hacerlo. Claro. También es el derecho de alguien como nosotros de presentar una iniciativa. No es tan fácil, pero se puede, ¿no? Lo que dijiste, Indira, es que también aquí tenemos que enfrentar una realidad muy fuerte. México ahorita no tiene ni medicamentos para males psiquiátricos. Ya no se diga para un seguimiento. No quiere, ya también está haciendo algo para acabar con hospitales psiquiátricos. Esto que estamos hablando, esto es sofisticadísimo, complicadísimo. No tenemos expertos aquí todavía. O sea, la verdad es que el tema está muy verde. No, y aparte pero hay gente que ya lo está sufriendo, ¿no? Y aparte, mientras estamos hablando nosotras y en el Congreso y se está irrumpiendo violentamente o no, porque estamos hablando a nivel adulto, cosas para niños, los niños en YouTube están cayendo en el algoritmo de todos esos temas y se están preguntando a las edades de 7 años y 6, tengo hijos de 9, 7, ¿qué es la palabra trans? No saben ni qué es. Entonces, no es que esté bien o mal, o que ustedes están bien, nosotros estamos mal, o que nos dividamos, no. Aquí es todo respeto, simplemente un niño, estoy poniendo un ejemplo, en que no sabe qué es la palabra. Y nosotros ya estamos legislando sobre eso. Entonces, eso también es otro tema, ¿verdad? Entonces,
como dices tú, hay muchas aristas en donde te puedes agarrar y en donde se pueden hacer un odio o no odio y un recelo y un tal, y no está padre, porque somos una sociedad que queremos unión. No, imagínate, Marcia, esto que acabas de decir es fundamental. Pues no tenemos ni educación sexual, Exactamente. ¿no? O sea, ya decir la palabra El tabú. trans, oiga, vagina, Totalmente. pene, ¿no? Y No, todo el mundo nos sí. espantamos. Manifestación porque usaron la palabra porque trans. entonces, sí falta también esta parte, ¿no? Que tanto estamos educándonos, porque esto es parte de una educación sexual. Encontrar la orientación Totalmente. sexual es algo totalmente natural. Cuando tú, bueno, yo soy una gran defensora de los derechos y las libertades de la comunidad LGBTIQ+, y cada vez que hablas con ellos, ellas, me da mucha curiosidad cómo es que sí, la infancia, que parece que mucho obviamos, en realidad tiene preguntas tan profundas que tienen que ver con su futura vida, que la perciben niños, niñas, en la gente que los rodea, pero que sí se hacen. Yo, por ejemplo, y lo he dicho abiertamente, yo a los 12 años sí me pregunté si me gustaban realmente los hombres o las mujeres. Sí, claro. Y sí, o sea, de verdad me lo pregunté. Es que sí, o sea, pasas por unos cambios, digo, yo me pregunté si quería ser monja o no, ¿verdad? Digo, sí. estoy no monja, Sí. consagrada, pero Consagrada. casi. Pero sí. Sí. Y a mí en mi caso fue, mi familia, a ver, tú no tienes vocación de eso, pero yo estaba metidísima con los legionarios, que ahorita digo, de la que me salvé, ¿verdad? Pero no a esa edad, yo tenía 16, seguía siendo menor. Y me acuerdo que mis padres me dijeron, cuando cumples 18, ahí puedes irte a donde quieras, a rezar lo que quieras. Gracias a Dios, no, porque tienes esas preguntas de identidad. Lo pongo sobre la mesa porque cambias de un día a otro. Sí, es lo que decía hace rato, antes de los 18 no tienes derecho a tomar alcohol, a fumar, a comprar siquiera y acercarte al alcohol, se supone, digo, me refiero a comprar, ¿no? Sí. Y ya a decidir esto, bueno, es que es una decisión bien fuerte, Y es que personal, merece, ¿no? es individual. Pero luego y en es tu bien caso, ¿qué difícil. pasó? ¿Qué pasó? O sea, vaya. Yo soy bien hetero. No, bueno, por eso, pero no, es parte, Amigos. pero es parte del tema, no, o sea, es parte del tema. Ese es un ejemplo pero muy mira. puntual. Eras menor de edad y pensabas eso y luego Pero siempre no. pero con mi ventaja de tener una mamá bióloga con la Por que una podía eso. conversar, oye, ¿qué onda con esto? Por ¿Por qué eso. esta pregunta, no? O sea, que aquí va esto que decías, o sea, ¿cómo vamos Ese a es dar un el punto. acompañamiento médico clínico? Si a duras penas hay acompañamiento para la gente que tiene enfermedades que ya están, pues ahora sí que hay una población ya más, lo que sea, que bueno, para el caso de la orientación sexual no es una enfermedad, eso ya está No, esta totalmente no. comprobado, ¿no? Pero sí es importante pues tener este acompañamiento, esta información, esta conversación de ida y vuelta que normalmente no se tiene ni en las casas. Estás y solo. que además, digo, el saque de esta iniciativa, que yo ahí sí no estoy de acuerdo porque defiendo la libertad, es prohibitiva. Y ya desde ahí, Es quitarle derecho a alguien, ¿no? ya desde ahí es quitarle el derecho a alguien y dices, a ver. Nosotros trabajamos para que el Estado de Derecho funcione. Si la gente utiliza ese derecho, qué bueno. Y si no, pues no lo utilizó nunca en su vida. Se acabó. Fin de la discusión. Pero hay un marco. Pero hay un marco. Y a eso es a lo que me refiero. El Estado tiene que estar en ese criterio, en este equilibrio. Es que esa es la conversación. Esa es la conversación, no la conversación superflua. Esta es la que tú estás diciendo ahorita. Esa es la conversación. La conversación legal. Ese es un debate de técnica Pero legislativa. por eso, pero o sea, la gente de pie no sabe. ¿Sí? No, bueno, yo soy gente de pie. Lo estás diciendo ahorita y digo, es cierto. Nos ponemos en la conversación del trending topic, no sé, y eso nos pierde como sociedad. Es que tú lo dijiste, Lore, ¿no? El populismo legislativo. Populismo legislativo. Entonces, pues América le está hablando a la gente de ultraderecha y gente que le encanta. Pues sí, pues ese es su público. Y te voy a decir una cosa, y está en todo su derecho. Sí, claro. Está en todo su Sí, derecho, por porque supuesto. además si es algo que tú como legislador y como ciudadano crees y es tu convicción, tienes todo tu derecho de poner una iniciativa en ese sentido. Nadie te lo puede prohibir. Lo que a mí me asusta en este país es que cada vez que alguien tenga una iniciativa o una idea diferente a la nuestra,
se desemboque todo esto en una acción violenta. Porque tú tienes el derecho de opinar de una forma, yo tengo el derecho de opinar de otra forma. No estamos obligados a creer en lo mismo, pero sí estamos obligados a respetarlos. Totalmente. Con una diferencia, ¿no? Que yo siempre lo pongo sobre la mesa. O sea, yo tengo un privilegio, yo tengo un escaño. Sí. La gente no. Sí. Yo tengo un voto, la gente no. Entonces, ponernos también en esa perspectiva, es decir, no, si la gente también quiere discutir una iniciativa, tiene todo el derecho. Totalmente. Todo el derecho. Es más, representas a esa gente. Ahora, la sofisticación del ciudadano común en México no es tan claro que sepa qué es izquierda y qué es derecha. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema del aborto, por eso es tan, está tan borrado. No es de izquierda, no es de derecha, es más bien de mexicanos, ¿no? Y entonces nos abarca a todos el sí y el no, porque puede parecer en otros países es de izquierda el tema y de derecha el no, ¿no? Pero aquí no está tan claro. Los mexicanos estamos llegando apenas a hablar de estos temas. Desgraciadamente sí vamos tarde. Y no nada más es eso, sino que si vemos nuestra historia cinematográfica y televisiva, estos personajes por lo general se presentaban muchísimo, ¿eh? Tenemos una obsesión con este tipo de personajes, pero se presentaban de manera cómica. Eran siempre el comic relief. Sí. Y entonces tenemos, eso es una cultura, no digo que yo, es algo de lo que me quejo. Ahorita tenemos que luchar contra esa figura de la otredad, que es la comunidad LGBTQ+, me lo sé más así en inglés. Tenemos mucho camino por delante, yo sé, vienen muchísimos temas. Este es un tema muy complicado que antes tienen que resolverse muchos otros. Además, ¿no? Y simplemente la aceptación absoluta de su otredad, porque finalmente pues nosotros también somos otra edad, ¿no? Cuando lo comprendamos así, totalmente. Creo que tendremos más empatía y entonces tenemos que ir abordando estos temas con mucho cuidado, porque si no nos vamos a pelear. No, no, para eso es esta mesa. No, esta mesa no se pelea. Para eso es esta mesa, para traer temas controversiales en donde se toquen y que podamos todos de ofrecer sacar perspectivas, algo, ¿no? sí. Bueno, el Estado de Derecho es eso, es un Estado de Derecho, es para darle garantías a todas las personas. Si tú usas el derecho, qué bueno, si no, de verdad que también a nadie le importa, tu cuerpo es tu cuerpo, tu familia, tu privacidad, el Estado no tiene tampoco por qué estar ahí. Y al final del día sí estamos siendo una sociedad como abriendo más los ojos hacia realidades que pues sí, no conocíamos, no eran visibles, no nos trastocaba la vida social, pero hoy sí lo hacen. Y con esa apertura, pues yo siempre digo, la libertad por sobre todas las cosas, y en eso está el diálogo, está la empatía y está nuestra capacidad de entender también que en el corazón no se manda. Exacto. Y por respetar a los niños y niñas y cada quien, ¿no? Totalmente. Respetar el derecho que tenemos todos los mexicanos a opinar, a tener un posicionamiento, un punto de vista. Yo sí creo que es un tema que, como decíamos ahorita, probablemente sea muy incipiente y haya quien diga de que, bueno, es que hay otros temas más prioritarios. Sí, pero para la gente que tiene esa agenda, es el 100%. Sí. Entonces, tenemos que tener por lo menos la apertura y la flexibilidad para escuchar opiniones distintas e ir teniendo conversaciones que por muchos años no hemos tenido. Por eso les decimos así, son minorías históricamente discriminadas, porque tenemos muchos años ignorando el tema o muchos años en los que no se visibilizaban estos temas, y por lo menos ahorita pues sería el momento oportuno para empezar a tener esas conversaciones, para poder tener estudios, información y poder emitir pues ya opiniones que vayan más desde la información y no nada más como desde la ignorancia. Pues muchas gracias. Síganos en esta mesa de mujeres para ustedes.